Y un saludo para Lucas Acosta, Adrián Toale por segunda vez, y Brian Castro Garcias por tercera vez. No pensé que les gustara tanto mi fic para tratar de pedir un saludo a cada momento. De todas maneras, les agradezco por seguir la historia. Lo único que puedo decir es que el capítulo 15 va a ser un poco más difícil de reescribir, ya que el capítulo es demasiado largo, así que lo tomaré como especial 500 sub a pesar de que posiblemente superemos los 600 cuando lo termine. Una perspectiva diferente. Capítulo 14. Secretos rango S. Al día siguiente en algún lugar del bosque Kakashi había llevado a sus estudiantes al bosque para entrenar. Pero los genin estaban realmente confundidos, ya que el peliblanco estaba usando muletas para caminar. Ellos no sabían cuál iba a ser el entrenamiento, pero en cualquiera de los casos, no iba a ser sencillo si su sensei aún se encontraba lastimado. Muy bien, el entrenamiento comienza ahora. Primero, comenzaremos por la revisión del chakra, la fuente básica del poder de un ninja. Pero justo en ese momento, el Uchiha le interrumpió algo confundido, ya que era algo que ya habían hecho en la academia. ¿Revisión del chakra? Sensei, no lo entiendo, ya sabemos manejar chakra y usar jutsus. Kakashi por otro lado, le respondió en un tono serio. No, aún no tienen perfeccionado esta habilidad, apenas lo manejan superficialmente. Sasuke, te daré un ejemplo, ¿qué crees que pasó cuando perdiste el control y fuiste a atacar a Zabuza con tu jutsu? El pelinegro simplemente apartó su mirada algo molesto sabiendo perfectamente que era lo que estaba queriendo decir. A lo que Kakashi volvió a continuar su explicación. Te diré qué ocurrió. Fuiste a atacar a Zabuza con todo lo que tenías sin importar las consecuencias que tenías al utilizar tu jutsu. Las emociones como el odio, a veces pueden nublar tu mente. Espero que lo tomes como una lección en caso de que vuelva a ocurrir. Sasuke se estaba sintiendo como un niño pequeño siendo regañado, no le gustaba, ya que él simplemente quería vengarse de alguien que supuestamente había matado a su amigo. Naruto en cambio, estaba un poco impresionado al escuchar que estaban regañando a Uchiha, ya que por lo general, los sensei de la academia, siempre lo alababan por cualquier cosa que hacía. ¿Están regañando a Sasuke? Eso es nuevo. Y tras hablar en sus pensamientos, el rubio puso su mano en el hombro de su compañero para hablarle en un tono despreocupado. Relájate Sasuke, no es tu culpa, ha sido nuestra primera pelea contra alguien que nos quería muertos, es normal cometer errores la primera vez. Además, se supone que no debíamos tener una misión rango A tan pronto. En ese instante, el Uchiha se había sentido un poco mejor ante sus palabras, pero no duró mucho tiempo, ya que tras ver a Naruto, le hizo recordar lo que había hecho. Había recordado todas las veces que posiblemente el rubio se había dejado ganar como si nada, había recordado la muerte falsa que había sucedido el día anterior que el rubio nunca se molestó en responder, había recordado los 70 kilos que Naruto había cargado sin problemas desde la aldea sin rasgos de cansancio. Para Sasuke, ver cómo alguien le elevaba su autoestima por ser un Uchiha, le hacía enojar demasiado, tanto que también apartó su vista de su amigo. Kakashi por otro lado, prosiguió a continuar con su explicación sobre el entrenamiento. Bien, seguiré explicando. Para este entrenamiento, tienen que igualar la energía física y espiritual, y luego fusionarlas por sí solo. Pero, ¿cómo hacen eso exactamente? Simple, cada jutsu requiere de uso de chakra en diferentes proporciones. Ustedes deben seleccionar la cantidad de chakra que sea necesaria de manera exacta y correcta. Pero, como apenas han salido de la academia, puedo asegurar que solo han estado adivinando cuánto chakra usar en un jutsu. Naruto en su mente, no podía dejar de reír un poco por lo que había dicho el Jounin. Sí, Kakashi aún piensa que mi control es malo. Bueno, excepto cuando uso el chakra de Kurama, aún me falta practicar mucho. Durante todo este tiempo apenas puedo mantener estable el manto de chakra de 2 colas por unos minutos. Mi cuerpo no puede con tanta energía, aún me falta crecer. El rubio estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se percató que Kakashi le estaba hablando. Tanto fue su distracción que la pelirosada como siempre, lo volvió a regañar. Naruto, ¿estás escuchando? Estamos en una situación seria y tú como siempre te quedas viendo a la nada cuando el sensei nos está explicando algo importante. El chico en cuestión simplemente se limitó a responderle con un simple suspiro. Lo siento, es que un gato se cruzó por mi camino y tuve que... Ah no esperen, no es esa, ese es cuando llego tarde. Me perdí en mis pensamientos porque no encontraba la salida. Todos los que estaban en el lugar, le habían salido una gota de sudor estilo anime al ver que se había equivocado de excusa. Pero Kakashi sabía que su explicación era algo aburrida, así que decidió que era mejor hacerles una demostración. Y juntando sus manos para reunir chakra, le mostró a sus genin cuál era el entrenamiento. Sus estudiantes estaban sorprendidos al ver que su sensei estaba comenzando a escalar un árbol de una manera peculiar, ya que él estaba escalando el árbol usando solo sus pies con todo y muletas. Luego de unos segundos, Kakashi estaba de cabeza en la rama de un árbol. Bueno, ya tienen una idea de cuál es el entrenamiento.
Concentren su chakra en la planta de sus pies, y úsenlos para conectarse al árbol. Esta es una manera de aprender a controlar el uso de su chakra. Sakura comprendía que era lo que estaba diciendo su sensei, pero no podía entender cuál era realmente el objetivo del entrenamiento. Un momento. Está bien el truco, pero ¿cómo va a ayudarnos en la pelea contra Zabuza? Rápidamente el peliblanco le respondió aún estando de cabeza. Es la única manera de pelear contra él. Esta es la única meta de este entrenamiento. Primero, aprenderán a manejar el uso de chakra en un punto específico de su cuerpo. En la parte baja de los pies es muy difícil enfocar el chakra. ¿Comprenden lo que les digo? Si logran dominar esto, podrán minimizar el uso de chakra en una técnica o jutsu. En una pelea, para un ninja mantener los niveles justos de chakra es difícil. Mantener su chakra debe convertirse en su segunda naturaleza, ya saben, como respirar. En fin, podría hablarles de esto todo el día, pero eso no va a ayudarlos. Necesitan aplicar el uso de su chakra, a través del entrenamiento. Y tras dar su explicación, le arrojó a sus genin 3 kunais, de los cuales, se clavaron en la tierra enfrente de ellos. Usen el kunai para marcar el árbol hasta el lugar donde hayan podido llegar. Obvio, sin usar sus manos. Luego de eso, traten de superar esa marca la próxima vez, y la siguiente después de esa. Les recomiendo que al principio tomen el mayor impulso posible, hasta que se acostumbre. Luego de la charla de Kakashi, Naruto no podía evitar pensar que esto iba a ser muy aburrido, ya que él sabía perfectamente cómo escalar árboles, e incluso sabía caminar sobre el agua por haber tenido a Kurama como maestro sobre el control de chakra. Genial, no puedo simplemente escalar el árbol como si nada. Me arriesgué demasiado cuando use el jutsu prohibido. Y si descubre que puedo hacer escalar los árboles sin problemas, posiblemente sospeche de mí y se lo diga al estúpido Hokage. Supongo que tendré que volver a actuar. Y tras un suspiro, se quedó quieto visualizando su objetivo, el árbol. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, Sasuke interrumpió su concentración. Vamos Tobe, no te quedes ahí parado. No te preocupes, solo quiero ver cómo lo hacen para poder hacerme una idea de cómo hacerlo. Naruto había dicho una excusa perfecta demasiado rápido, tanto, que él mismo se había sorprendido de lo imprevisible que había sido. Para el Uchiha al escucharlo, recordó que esta era la primera vez que entrenaba junto con el rubio. Esto era una buena noticia para él, ya que iba a saber si de verdad su compañero ha estado mintiendo con lo de ser débil o no. Es cierto, esto es una buena noticia para mí. Con el entrenamiento, podré ver si el Tobe me ha estado mintiendo. Solo espero que no esté fingiendo, porque si no, realmente me voy a enojar por haberme dejado ganar durante años. En la mente del pelinegro pasaban muchas cosas, de los cuales una de ellas era que estaba teniendo un mal presentimiento sobre su compañero. Luego de unos segundos, el equipo 7 comenzó con el entrenamiento de escalar árboles, entrenamiento del cual Naruto se quedaba quieto sin hacer nada mientras observaba a sus compañeros. Sasuke había corrido usando toda su velocidad para tratar de escalar más rápido, pero, como era de esperarse, luego de unos pasos, el Uchiha no pudo mantenerlo, tanto que antes de perder el equilibrio, usó su kunai para marcar el lugar donde había llegado, para luego aterrizar al suelo usando sus pies. Esto es más difícil de lo que creí, el balance tiene que ser perfecto, si el chakra es muy fuerte, el árbol se puede romper. De todas maneras, ha sido un buen comienzo. Casi llego a la mitad, pero algo es algo. Ahora veamos cómo lo hace el Tobe. Eso era lo que Sasuke pensaba, hasta ver que Naruto aún seguía sin mover un dedo. Kakashi incluso, estaba algo confundido por su genin. Esto era lo que esperaba de Sasuke. Pero no esperaba que Naruto se quedara quieto sin hacer nada. Conociéndolo diría algo como, ya terminé de escalar el árbol, ahora, ¿cuándo comemos? Pero no está haciendo nada. Pero justo en el momento en el que el peliblanco iba a confrontarlo, Sakura soltó un grito de alegría. Oigan, esto es divertido. Todos al ver de dónde provenía la voz, se dieron cuenta que la pelirosada estaba en lo alto sentada en la rama de un árbol. Y tras verla, el peliblanco la felicitó. Vaya, parece que el miembro femenino del equipo, es el que tiene el mejor control de chakra hasta ahora. Sasuke por otro lado, se sentía un poco celoso por ver que su compañera había alcanzado la cima primero, pero sabía que tenía que estar feliz por su amiga por haber logrado la meta del entrenamiento. Bien hecho Sakura. Lo hiciste bien. La pelirosada por otro lado, se había emocionado al ver que su amado le estaba felicitando con una sonrisa. Sí, Sasuke-kun me ha felicitado, eso significa que estoy cada vez más cerca. Luego de unos segundos, el Uchiha giró su cabeza en dirección a su compañero que no estaba entrenando. Sasuke no decía nada, simplemente se le quedaba mirando algo enojado al pensar que Naruto no quería revelar su verdadera fortaleza. Pero, Naruto al percatarse de esto, no pudo evitar burlarse de él. Oye, sé que soy hermoso, pero tampoco es para tanto. Sasuke en ese instante se percató que su compañero estaba tratando de cambiar el tema. No te estaba mirando por eso. ¿Qué ocurre, Dobe? ¿Por qué no lo estás intentando?
Naruto sabía que no podía escapar del entrenamiento, así que con un simple suspiro, observó el árbol del cual iba a correr. Bien, lo intentaré. Y tras decir sus palabras con aburrimiento en su voz, comenzó a correr en dirección hacia un árbol, para escalarlo usando solo sus pies. Él no tenía que ser lo más obvio posible, porque no quería que Kakashi supiera de su habilidad tan rápido. Y como era de esperarse, Naruto cayó de espaldas contra el suelo luego de dar unos miserables 3 pasos. La caída había sido tan rápida, que no le dio tiempo de ni siquiera marcar hasta dónde había llegado. Mi cabeza. Eso duele. El rubio usaba sus manos para cubrirse la cabeza tratando de aguantar el dolor. Sasuke sabía que el rubio tenía que estar exagerando, pero al recordar que el rubio era más pesado de lo normal, era de suponer que las caídas tenían que ser incluso más dolorosas. Pero, de alguna forma, estaba pensando que su compañero estaba fingiendo de alguna manera, pero no podía confirmarlo, hasta que le llegó una idea. Oye Dobe, hagamos una apuesta. Naruto tras levantarse del suelo, lo observó con algo de confusión, ya que no sabía hasta dónde quería ir el pelinegro. ¿Una apuesta? ¿Otra vez quieres perder? Quiero recordarte que aún no me pagas la apuesta anterior. Sasuke sabía perfectamente que aún le faltaba por cumplir la apuesta, pero si quería librarse de su tormento, tenía que hacer otra sin importar lo que sucediese. Ya lo sé. Pero esta apuesta es diferente. ¿Qué tal esto? El que llegue primero a la cima del árbol, limpiará la habitación del otro. Naruto al escucharlo, no pudo evitar reírse un poco por la ridícula apuesta que estaba diciendo su compañero. Sasuke, ¿estás seguro de eso? Mi departamento es un desastre, no creo que seas capaz de limpiar mi habitación. El pelinegro sabía perfectamente que se estaba arriesgando al recordar que el rubio nunca limpiaba su departamento. Pero sabía que tenía que hacerlo si quería ver si su compañero estaba fingiendo o no. Estoy completamente seguro de la apuesta. Además, tu habitación no es el único que está hecho un desastre. El rubio aún no podía comprender con exactitud qué era lo que estaba planeando su compañero. Pero una apuesta era una apuesta. De acuerdo, prepárate para perder de nuevo, Sasuke. Solo diré que necesitarás un traje antirradiactivo para poder entrar a mi habitación. Todos los presentes que escuchaban la conversación, se confundieron inmediatamente ante las palabras del chico. ¿Traje anti qué? Genial, el Dobe como siempre diciendo cosas sin sentido. Como sea, mientras pueda ver que no está fingiendo, podré sentirme bien conmigo mismo. Kakashi por otro lado, no sabía cuál era el plan de su estudiante al mencionar una apuesta. ¿Era para motivar al rubio a entrenar? ¿O era simplemente una apuesta entre amigos? Sea como fuese, tenía que haber un motivo. Tanto Sasuke como Naruto, estaban preparados para ver quién llegaba a la punta del árbol más rápido, y tras dar su señal, ambos genin corrieron en dirección hacia sus respectivos árboles. Para el Uchiha había ocurrido lo mismo, había llegado justo al lugar donde había dejado su marca. Pero en cambio Naruto, había logrado dar al menos 4 pasos, pero sin éxito de poder usar su kunai y marcar el lugar hasta donde había llegado. Sasuke esperaba que su compañero estuviese fingiendo, pero al ver que había caído al suelo, le hizo suponer que no estaba exagerando. El equipo 7 se la pasó alrededor de 3 horas entrenando. Sí, Sakura había llegado a la cima del árbol, pero eso no iba a ser una excusa para salvarse del entrenamiento, ya que su sensei le había ordenado subir y bajar del árbol de la misma manera usando solo sus pies para tener el máximo control de chakra posible. El equipo ya estaba completamente agotado por haber entrenado demasiado, usar el chakra era una cosa, pero usarlo a tan punto de tener que medir a la perfección la cantidad exacta, podía ser algo estresante para alguien que apenas lo estaba dominando. Estoy cansada. ¿Cómo es que estos dos pueden continuar con el entrenamiento? Sakura no podía creer cómo sus compañeros de equipo podían seguir después de haber pasado horas entrenando. Mientras ella estaba recostada en un árbol descansando, decidió observar a sus compañeros para ver cómo les iba con la escalada de árboles. Las marcas de Sasuke habían llegado en la mitad del árbol, mientras que las del rubio apenas tenía algunas, ya que siempre se caía antes de siquiera poder hacer una marca. Sea como fuese el caso, estaba muy por debajo de Sasuke. Naruto no tuvo siquiera el más mínimo progreso, sabía que solo tuvo suerte al atacar de sorpresa al Zabuza. Si es como en la academia, posiblemente diga algo como, esto es muy difícil, lo intentaré mañana. No es como mi Sasuke-kun, no por nada es el mejor de la clase y genin de la generación, no me sorprende en lo más mínimo que supere con facilidad al peor de la clase. Sakura estaba tan perdida en el Uchiha que se dio cuenta que su amado estaba agitado. Mi Sasuke-kun está cansado, si pudiera moverme ahora mismo le estaría dando agua. Pero justo al momento de seguir observando a su amor platónico, su mirada se cruzó con Naruto, por algo extraño que estaba viendo. Su compañero no solo parecía estar totalmente relajado, sino que también, no parecía tener algún rasgo de cansancio. Espera un momento. Hemos pasado como 3 horas en este lugar, y jamás lo he visto tomar un descanso, ¿cómo es que ni siquiera está cansado? ¿Acaso es otro de sus clones? Kakashi, del cual veía a sus estudiantes, también se había percatado de lo que estaba ocurriendo.
Simplemente no era normal ver a un genin recién graduado no estar cansado por el entrenamiento. Volviendo al entrenamiento, ambos genin se preparaban para ir a la siguiente ronda. ¿Estás listo, Sasuke? Porque no pienso detenerme hasta la apuesta. Y en ese mismo instante, tras decir su oración, fue recibido por un golpe en la cabeza por parte de Sakura. Deja de hacer estúpidos clones. Decía la pelirrosada enojada mientras le salía humo de su puño por haber golpeado a Naruto. Ella pensaba que el rubio podía ser un clon de sombras, ya que al ver que no estaba cansado, le hacía suponer que era una farsa. Pero, ese no era el caso, ya que si de verdad Naruto hubiera sido un clon, hubiera desaparecido por el golpe que había recibido. En cambio, teníamos a un Naruto en el suelo totalmente adolorido tratando de aguantar su dolor, mientras que en su cabeza el Kyuubi decía, mátala, mátala, mátala por haber sido golpeado sin ningún motivo. Oye, estúpida. ¿Qué te pasa? Eso me dolió. El rubio realmente le había dolido el golpe, ya que al recibir un golpe por sorpresa sin haberla visto venir, era demasiado doloroso. Eso te pasa por hacer clones, ¿dónde está el Naruto real? Al escuchar la pregunta, Naruto se levantó del suelo aún más enojado. ¿Acaso eres idiota? ¿Que acaso no ves que estoy aquí? ¿Qué te hace pensar que soy un clon? ¿Cómo explicas esto? Llevamos horas entrenando y ni siquiera estás cansado. Sakura simplemente se cruzó de brazos sabiendo perfectamente que ella tenía totalmente la razón. El rubio sin lugar a duda, quería golpear a su compañera por haber sido muy estúpida y no pensar las cosas, pero, sabía que no podía hacerlo, así que simplemente inhaló todo el aire que podía, para gritarla en el oído. Eres demasiada estúpida, Aya. Si hubiera sido un clon, hubiera desaparecido del tremendo golpe que me diste. Tienes demasiada suerte de que seamos compañeros porque si no estarías comiendo tierra a 15 metros bajo el suelo. El rubio realmente estaba muy enojado por haber sido golpeado por una estupidez, la fuerza del grito había sido tan grande que todos los presentes pensaron que él iba a atacar a la pelirrosada. Pero ese no fue el caso, ya que luego de gritar, Naruto se apartó de ella cruzándose de brazos mientras respiraba con algo de cansancio, ya que el grito había agotado parte de su energía. Por el lado de Sakura, ella estaba completamente asustada por lo que había ocurrido, había sido la primera vez que había visto a Naruto enojarse a esa manera. No solo ella era la única, ya que incluso Kakashi y Sasuke, se había sorprendido del nivel de rabia que podía llegar el chico. Pero para su suerte, Naruto era alguien que podía controlarse a sí mismo, y lo había demostrado apartándose de su compañera para evitar golpearla. Kakashi, algo preocupado, decidió que era mejor apartarla de su compañero. Sakura, has terminado por hoy. ¿Por qué no vas al puente para ver cómo está el señor Tazuna? Ella, al escuchar la pregunta de su sensei, le respondió algo temerosa de lo que pudiese suceder. De acuerdo, sensei. Y tras decir su oración, comenzó a caminar en dirección hacia el puente. Su enojo por Naruto había sido por el uso constante de clones, para ella al principio parecía no tomarle mucha importancia, pero luego de haber sido engañado multitud de veces al no saber quién era el real, la estaban volviendo loca. Muy en el fondo sabía que lo que hizo estuvo mal, ella quería disculparse por haberlo golpeado, pero sabía que este no era el momento adecuado, y decidió que era mejor esperar a que el rubio se calmase. Mientras tanto, volviendo con el grupo, Kakashi, que aún estaba en la rama de arriba de un árbol, bajó al suelo decidiendo que era un buen momento para descansar su cuerpo. Bien, ustedes dos pueden seguir tratando de escalar el árbol. Yo volveré a descansar un poco. Y Naruto. Creo que te pasaste un poco con lo del grito. El rubio al escucharlo no pudo evitar haberse sentido regañado de nuevo. Simplemente le parecía injusto hacer que él fuera el malo, cuando su compañera tuvo la culpa de haberlo golpeado. El Younen, al ver que no recibía ninguna respuesta de su alumno, decidió que era mejor marcharse. Vaya chico. Sea como fuese, no dejó de pensar sobre su condición física. A Sasuke le está afectando el entrenamiento, y Naruto parece ser como si no le estuviera afectando en nada. ¿Qué es lo que oculta? En la mente del peliblanco le rondaban muchas preguntas de las cuales se le hacía imposible responder, pero sabía que tarde o temprano, tendría respuestas. Luego de unos segundos, Kakashi se alejó del lugar dirigiéndose a casa de Tazuna. Uno hubiera pensado que el ambiente se habría calmado, pero ese no era el caso, ya que Sasuke lo miró fijamente pensando sobre lo que había dicho Sakura. Sí, nunca había visto a su compañero enojarse a tal punto de casi explotar, pero lo que había dicho su compañera, había sido algo que no podía dejar de pensar. Sakura tiene demasiada razón. Llevamos horas aquí y él sigue sin sudar. Maldita sea, ¿está fingiendo otra vez? Luego de unos minutos, Naruto ya se encontraba un poco mejor después de haber gritado, y con una pequeña sonrisa, observó a su compañero. Listo, ya estoy bien, nada mejor que gritar con todas tus fuerzas para desahogarse. Bueno, ¿seguimos con el entrenamiento, Sasuke? El Uchiha simplemente se limitó a observarlo sin decir nada, ya que por dentro, se sentía traicionado al ver que su amigo, le estaba mintiendo sobre sus fortalezas.
Pasaron alrededor de 30 minutos más desde entonces, tanto Sasuke como Naruto, seguían con el entrenamiento de la escalada de árboles. Cada vez para el pelinegro se le hacía cada vez más difícil llegar a su marca, por el motivo de que se estaba desconcentrando por lo que estaba haciendo su compañero. Esto es cada vez más difícil, necesito tomar un descanso. Pensaba Sasuke mientras se sentaba en el suelo por el cansancio. Y mientras él descansaba, observó cómo el rubio seguía de pie sin tener algún rasgo de cansancio. Para el Uchiha le hacía suponer que era verdad todo lo que estaba pensando con anterioridad. Pero, él no quería decirlo como si nada, tenía que atraparlo con las manos en la masa, y ya pensó en cómo hacerlo. Basta del cansancio, es hora de seguir. Naruto se había sorprendido un poco al ver cómo su compañero se había levantado de repente del suelo. «Wow, pero si ni siquiera tienes como 10 segundos de descanso, ¿ya encontraste tu motivación?». Sasuke simplemente le dio una sonrisa arrogante mientras asentía con la cabeza. Él ya había formado un plan para hacer que el rubio dejara de fingir, simplemente tenía que ejecutarlo. Y tras dar su señal, ambos corrieron en sus respectivos árboles. Sasuke al dar 3 pasos en el tronco del árbol, observó cómo Naruto le había seguido el paso, el límite del rubio eran 5 pasos como máximo, así que estaba en el punto de ejecutar su plan. Antes de que el rubio pudiera dar su 5.º paso hacia arriba, Sasuke le lanzó una multitud de shurikens. Esto claramente fue visto por el chico que se había confundido por lo que estaba ocurriendo. Y con un rápido movimiento, Naruto se detuvo por unos segundos en el árbol para desviar todas las shurikens usando su kunai, para luego caer al suelo sobre sus pies. Sasuke por otro lado, había perdido el equilibrio, tanto que cayó de espaldas al suelo. ¿Se puede saber qué te pasa? Si no hubiera estado atento, me hubieras matado. Naruto estaba enojado por su compañero por el ataque repetido que había recibido, con el simple hecho de saber que su único amigo lo quería muerto, le daban ganas de exterminarlo. Sasuke por otro lado, se levantó del suelo con una sonrisa al ver que su plan había resultado bien. ¿Cómo puedes reírte como si nada? Vamos. Responde, pedazo de imbécil. ¿Acaso los aldeanos te pidieron matarme por algo a cambio? Naruto se sentía dolido, y traicionado por lo que había hecho su único amigo, simplemente no podía creer lo que estaba ocurriendo. Por su mente, había imaginado cómo Sasuke lo traicionaba de distintas formas, pero era solo eso, imaginación. Él había pensado que algún día, su amigo lo apuñalaría por la espalda, pero no pensó que hubiera sido demasiado pronto. La ira del rubio comenzaba a acumularse por lo que estaba pensando, ser amigo del demonio del pueblo para matarlo con la guardia baja. Mientras más lo pensaba, se le hacía más creíble para él, ya que se le hacía difícil pensar que alguien sería amigo del demonio del pueblo. Pero antes de que Naruto tuviera la dichosa idea de golpear a su compañero, este se dignó a hablar. «Tobe, ¿a quién intentas engañar? Dime, ¿por qué sigues fingiendo? Y no digas que no sabes nada, acabas de delatarte tú mismo cuando te mantuviste en el árbol sin ningún esfuerzo. Además, caíste al suelo usando tus pies, con todo lo que llevamos entrenando, siempre caías de espaldas o de cara. Incluso llevamos más de 3 horas, ¿cómo es que no estás cansado? Responde». Por un momento, Naruto se había preocupado demasiado por la supuesta traición sobre el ataque que había recibido. Se había aliviado un poco más al pensar que había llegado demasiado rápido a una conclusión. ¿Entonces era por eso? Mierda, pensé que el idiota me había traicionado de verdad. Menos mal que habló rápido, porque si no, ahora mismo él estaría muerto por la paliza que le iba a dar. Llegué muy lejos, creo que para la próxima debería pensar un poco más antes de sacar conclusiones apresuradas. Sasuke, como veía que no estaba obteniendo respuestas, comenzó a enojarse cada vez más. Vamos, Tobe. No te quedes callado, sé que estás fingiendo, lo estás haciendo desde que nos conocimos en la academia. Y no me refiero a que sacabas malas notas a propósito, me refiero a que siempre te dejabas ganar por todos incluyéndome. ¿Sabes lo enojado que estaba cada vez que siempre te dejabas ganar? Tuve que entrenar demasiado duro para hacer que pelearas de verdad. En el momento cuando peleamos de verdad, tus golpes eran muy pesados en aquel entonces, pero dime, ¿acaso cuando peleaste de verdad, no usaste toda tu fuerza? ¿Sabes cómo me sentí cuando te gané en una pelea justa? Me sentí bien al ver que había hecho un logro derrotando a la persona que para mí, estaba demasiado lejos de mi nivel. Pero al ver que estás fingiendo sin que nadie nos esté mirando, me hace pensar que en lo que ocurrió aquella vez. Uno pensaría que Naruto se había descuidado en mantener su fuerza en secreto, pero lo cierto es que el rubio simplemente se estaba cansando de mantenerlo, ya que estando fuera de la aldea, le iba a dar más tiempo de relajarse. Y con un largo suspiro, Naruto le respondió. Bueno. Te lo diría, pero es un secreto rango Z. El Uchiha al escucharlo, no pudo evitar enojarse aún más por esas ridículas palabras, durante años había escuchado esa frase sin significado, y al ver que lo estaba diciendo por mera excusa, le hacía enojar demasiado. Maldita sea Naruto. Realmente no lo entiendes. Realmente no sabes cómo es mi vida. ¿Sabes lo que se siente cuando la gente te dice que eres el mejor genin de la generación sabiendo perfectamente que no lo eres?
¿Sabes lo agobiante que es tener que escuchar los buenos cumplidos de gente que creen que eres el mejor cuando hay alguien incluso más superior a ti? Y, maldita sea, ¿sabes lo estresante que es tener a un montón de chicas confesándote tu amor casi todos los días, para luego cuidar bien tus palabras para no romperles el corazón y evitar que me odien? ¿Sabes cuánto odio mi apellido? Los Uchiha esto, los Uchiha aquellos, son un clan muy prestigiado bla bla bla, es demasiado molesto ser querido por un simple apellido, mi vida no es normal por culpa de eso, nunca pedí ser un Uchiha, nunca pedí tener el maldito Sharingan. Naruto simplemente se limitó a escuchar y analizar cada una de sus palabras. Él estaba sorprendido al pensar que la vida de Sasuke era perfecta, nunca se imaginó que su amigo también tuviera problemas en su vida diaria. Su propia vida podía ser incluso peor que a la del pelinegro, pero tenía problemas después de todo. Mientras tanto para Sasuke, su voz poco a poco se iba apagando como si estuviera triste. Naruto. ¿Por qué crees que eres el único amigo que tengo? Todos me trataban como un príncipe importante en la academia. Tú fuiste el único que me trató como una persona normal. Te daba igual que yo fuera un Uchiha y eso me gustaba. Me hacía pensar todo el tiempo que era una persona normal después de todo. Pero, luego de mirar que estás fingiendo, me hace pensar que no me estás dejando las cosas fáciles como los aldeanos de Konoha. ¿Realmente somos amigos? ¿O simplemente no me estás tratando como tu igual? El rubio por alguna razón, sentía que lo que estaba hablando su amigo, era casi igual a lo que estaba pensando sobre su supuesta traición, pero en una versión diferente. El Uchiha simplemente quería respuestas de los cuales lo estaban atormentando. Naruto por algunos segundos, estuvo pensando sobre si respondérselas de una vez o no, pero eso posiblemente pudiera ser un problema si se lo contaba a alguien. Pero por otro lado, ya le daba igual todo lo que pudiese ocurrir. De acuerdo, terminemos con esto. Decía Naruto suspirando mientras comenzaba a subir al árbol usando sus pies. Sasuke, no sé cómo decírtelo pero... Tienes razón, estás demasiado lejos de mi 100%. Y lo estás viendo con tus propios ojos. Naruto estaba parado como si nada en el tronco del árbol estando en la cima, y como era de esperarse, Sasuke estaba enojado, pero al mismo tiempo feliz al ver que el propósito de su vida, de superar a su amigo, aún seguía presente. Genial, ahora dime por qué lo estuviste ocultando. Y tras escuchar la pregunta, el rubio saltó del árbol para caer al suelo usando sus pies. Te lo contaré con una condición. Manténlo en secreto, y no estoy jugando. Es un secreto realmente grande que incluye secretos de estado rango S. ¿Por qué crees que todo el tiempo decía que era un secreto rango Z? ¿Que no te había dicho que el rango Z es un rango tan alto que ni los Hokage pueden con eso? Tobe, no me culpes, siempre hablas en clave y dices cosas que no entiendo. Pero ya hablando en serio, ¿realmente incluye secretos de estado, o simplemente estás jugando? Naruto simplemente lo miró a los ojos con una mirada seria dándole a suponer que realmente estaba hablando con la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hablé seriamente contigo? El pelinegro al escuchar la pregunta, supo que realmente estaba hablando en serio, ya que Naruto no era de hablar seriamente todo el tiempo. Bueno, supongo que tienes razón. De acuerdo, prometo no decírselo a nadie. Digo, no les he contado a nadie sobre los sobrevivientes de la masacre Uchiha, o sobre Milinda. Y sin previo aviso, Sasuke se tapó la boca con las manos. ¿Milinda qué? Preguntó Naruto confundido con lo que quería decir su compañero. El Uchiha por otro lado, sabía que la había arruinado, ya que estuvo a punto de revelar uno de sus secretos. Pues. No sé qué estás hablando, en ningún momento he dicho Linda. Naruto sabía que el pelinegro estaba escondiendo algo, pero le dio igual ya que simplemente pensaba que no era de gran importancia. Como sea, no es como si tener una muñeca fuera algo importante. Por cierto, también hay otra condición para contarte el secreto. Sasuke no sabía qué iba a decir exactamente su amigo, ya que con solo guardar el secreto era más que suficiente. ¿Cuál es la condición? Y con una pequeña sonrisa malvada, Naruto le respondió. Admite que lloraste cuando me viste morir. Naruto no. El Uchiha simplemente quería matarlo al escuchar aquellas palabras, se suponía que iban a hablar de algo serio, pero el rubio solo estaba jugando. Naruto se rió un poco por cómo había actuado su compañero, pero luego de unos segundos, supo que tenía que volverse serio. Bueno, ya basta de bromas, simplemente guarda el secreto. ¿Cuáles son tus preguntas? Ambos se sentaron en el suelo sabiendo que esto iba a hacer una larga historia, y tras unos segundos, Sasuke disparó su pregunta. ¿Por qué fingiste en toda la academia? ¿Y por qué fingiste tu derrota conmigo? Nunca me explicaste del todo por qué fingías ser un debilucho cuando eres más fuerte, y más rápido que yo. Si tu vida fue una porquería, ¿no crees que hubiera mejorado si fueran observado tus habilidades? Sasuke tenía un muy buen punto, era una de esas personas inteligentes que podían armar el rompecabezas, lo único que le faltaban eran piezas para completarlo. Tengo mis razones del por qué finjo ser un debilucho ante todo el mundo. Pero quiero ver hasta dónde puedes llegar con esta pregunta. ¿Sabes la historia del Kyuubi?
Tobe, por favor, ¿qué tiene que ver esa pregunta contigo? El Uchiha pensaba que iba a desviar la pregunta como lo había hecho desde hace años, pero este no era el caso, ya que el rubio quería saber qué tan inteligente podía ser su compañero. Solo responde, es una pregunta realmente necesaria para poder responder tu pregunta. Sasuke no hizo más que comerse sus palabras y tratar de responder la dichosa pregunta. Bien. Sí, sé la historia, es sobre el zorro demonio de las 9 colas que atacó la aldea hace 12 años. ¿Qué tiene que ver el Kyuubi contigo? No te preocupes, ya sabrás la razón del porqué. Segunda pregunta, ¿sabes cómo fue derrotado? Para el pelinegro, estas preguntas eran demasiado extrañas, pero sabía que si tenía que obtener respuestas, tenía que seguirle la corriente al rubio. El cuarto Hokage lo derrotó, pero murió intentándolo. Naruto, al escuchar su respuesta, soltó un bufido sabiendo realmente que ese no era la respuesta. Y dime Sasuke, ¿cómo lo derrotó exactamente? El Uchiha no sabía hasta dónde quería llegar, pero estaba seguro en una cosa, no sabía cuál era la respuesta. No era que no la recordaba, era porque nunca en su vida había escuchado cómo era que el cuarto Hokage había derrotado al Kyuubi. El rubio, al ver la cara de confusión de su compañero, cerró los ojos mientras le daba una pequeña sonrisa. ¿Qué ocurre, Sasuke? ¿Por alguna razón no lo recuerdas? ¿O simplemente nunca te lo contaron? Te diré la respuesta, simplemente no lo sabes porque no le diste mucha importancia. Era de esperarse, eso pasó hace mucho tiempo, y como eras muy joven, te dio igual saber más detalles sobre cómo el cuarto Hokage derrotó al Kyuubi. Justo en ese momento, Sasuke lo interrumpió estando un poco enojado. Espera, Tobe, ¿acaso es este tu plan para evitar responder tu pregunta? ¿Qué tiene que ver la derrota del Kyuubi contigo? Sasuke, no puedo decirlo de golpe como si nada, tengo que asegurarme de saber que lo sabes todo para no tener que responder estas preguntas después. Solo limítate a responder mis preguntas por ahora si realmente quieres saber la respuesta del por qué finjo todo el tiempo. El Uchiha no hizo más que cruzarse de brazos al ver que tenía que seguir sí o sí el juego de Naruto. Bien, como quieras. Sé que el cuarto Hokage derrotó al Kyuubi, pero no sé cómo fue vencido. Y con una fuerte respiración, el rubio comenzó a darle su explicación. Ese es el punto. Esa es la verdadera pregunta, ¿cómo fue vencido? Piénsalo, si mató al Kyuubi, ¿cómo es que quitaron un cuerpo tan gigantesco de la aldea? Como decía la historia, era demasiado grande, si hubiera caído muerto en la aldea, lo hubieran contado esa historia como si nada, pero como lo viste hace unos momentos, tú ni siquiera sabes cómo fue derrotado. Bueno, quiero que tengas eso en cuenta. Ahora mi última pregunta, ¿sabes qué es una técnica de sellado? Y no quiero que me respondas, quiero que lo analices por ti mismo con todo lo que te dije y la última pregunta. Sasuke estaba totalmente confundido con lo que quiso decir su compañero, pero sabía de antemano que Naruto siempre hablaba en clave, y posiblemente, este no iba a hacer una excepción. ¿Porque el Tobe siempre tiene que hablar con adivinanzas? ¿Porque simplemente no me lo dice y ya? ¿Qué tiene que ver el Kyuubi? ¿Sobre cómo fue derrotado? Y también sobre una técnica de sellado. Espera. No, es estúpido, si dice que es demasiado grande, sería imposible sellar algo gigantesco en algo. De todas maneras, si se pudiese, ¿qué tiene que ver con? Tobe. ¿Por qué te dicen demonio? El Uchiha poco a poco juntaba las piezas en su mente, parecía que podría ser una broma, pero nada de eso fue posible cuando su compañero le habló afirmando sus sospechas. Felicidades Sasuke, pudiste unir las piezas en un par de minutos. Yo, Naruto Uzumaki. Tengo al Kyuubi sellado dentro de mí. El Uchiha simplemente tragó un poco de saliva pensando que todo esto era una broma de mal gusto. Vamos Tobe, no estés jugando, es imposible que el Kyuubi esté dentro de ti. Es ridículo. Naruto por otro lado, no parecía estar jugando, ya que nunca cambió su seriedad en cualquier momento. Sasuke, tú mismo hiciste la pregunta sobre ¿por qué me dicen demonio? Esa es la respuesta. Deja que te explique, el tercero Hokage decretó una ley que nadie debe contar sobre dónde había sido encerrado el Kyuubi. Y como lo habrás sospechado, posiblemente algunos revelaron el secreto. Todos los adultos de la aldea, sin ninguna excepción, saben que tengo al Kyuubi en mi interior. Pero no todos piensan eso, la mayoría piensa que soy el Kyuubi y que simplemente estoy actuando como un niño para atacarlos por sorpresa. Son realmente unos estúpidos, si realmente el Kyuubi me estuviera controlando, yo mismo los hubiera matado a todos sin haber perdido mi tiempo. Pero ese no fue el caso, ya que la gente puede ser muy estúpida cuando tiene miedo, nunca se ponen a pensar si soy realmente el Kyuubi de verdad. El caso es que, no estoy fingiendo porque yo quiera, estoy fingiendo porque necesito hacerle creer a los aldeanos que soy un perdedor. Si la gente ve que soy débil, no me tendrán miedo, y ahorro en tener que recibir más paliza de los aldeanos. Sasuke, puede que la vida que tienes pueda ser muy problemática, pero créeme que te digo la verdad que hubiera deseado tener tu vida por al menos un minuto. Pero como dijiste antes, tú no pediste ser un Uchiha. Justo como yo tampoco pedí venir a este mundo.
Hubo un largo silencio justo al finalizar su oración. El pelinegro no podía creer lo que estaba escuchando. Por un lado quería pensar que su compañero le estaba haciendo una broma, pero por otro lado, todo lo que estaba diciendo tenía sentido al recordar la vida miserable que había escuchado de Naruto. Tanto, que realmente se sentía mal por él al decirle que su vida era problemática cuando la del rubio se podía suponer que era 100 veces peor. ¿Por qué el cuarto Hokage te condenó a una vida tan miserable? ¿No pudo haber sellado al Kyuubi en su propio cuerpo? Naruto no hizo más que soltar un suspiro ante sus palabras, ya que recordaba bien lo que había ocurrido en el anime. Es algo complicado de explicar. Digamos que no cualquiera puede tener al Kyuubi sellado en su interior, se necesita a una persona con grandes reservas de chakra, y solo existe o más bien, existía un clan con esas capacidades. Justo en ese momento, Sasuke lo interrumpió algo sorprendido. Espera, ¿eres parte de un clan? ¿Tienes mucho chakra? ¿A qué te refieres con grandes reservas de chakra? Sí, hablando de eso, yo tampoco sé mucho de los Uzumati, pero el resumen es que ellos tenían grandes reservas de chakra que podían rivalizar contra un Kage, o eso es lo que leí. Bueno, el caso es que eran temidos por casi todas las aldeas, no solo por su chakra, sino también por su resistencia a la hora del combate. Pero fueron exterminados sin previo aviso durante una guerra. No me acuerdo si fue en la primera, la segunda, o la tercera guerra. Ahora que lo pienso bien, ¿por qué mierda hay una guerra en cada generación? Y respondiendo a tu otra pregunta, sí, tengo mucho chakra, no sabría cuánto decirte, pero posiblemente tengo incluso 10 o hasta 100 veces más que tú, pero no lo tomes mucho en cuenta, aún no sé calcularlo. El lado bueno es que me falta muy poco para poderlo controlar mi chakra al 100%. Y sin previo aviso, Sasuke se asustó un poco al escuchar la cantidad exagerada que había mencionado su amigo. ¿Cici 100 veces? No exageres, ¿acaso eres una bomba con piernas? Naruto no hizo más que reírse ante la pregunta de su compañero, ya que ayer había explotado cuando salvó a Kakashi. No estoy exagerando. ¿Por qué crees que puedo hacer muchos clones? Además, deberías estar más agradecido con tus reservas, porque mientras más chakra tengas, es más difícil. No te imaginas la tortura que tuve que hacer para poder haber llegado al control que tengo ahora. Al menos mi tortura con el control de chakra está llegando a su fin. Tú por otra parte, estás a punto de ver lo cansado que vas a llegar a estar con este entrenamiento. Sasuke no pudo evitar molestarse un poco al ver lo lejos que había llegado su compañero. Él pensaba que era un poco más fuerte, pero nunca se imaginó que su distancia fuera tan abismal. Quiero que sepas, que realmente estoy enojado por no haber sabido desde un principio que estabas fuera de mi alcance. Pero al mismo tiempo, estoy emocionado al saber que ahora tengo mi nueva meta. Y es vencerte. Bueno Sasuke, te prometo que si alguna vez nos enfrentamos en los exámenes Chunin, no dudaré en usar toda mi fuerza sin incluir al Kyuubi. El pelinegro al escucharlo, se había quedado completamente confundido por haber escuchado las palabras de su amigo. ¿Qué quieres decir con no incluir al Kyuubi? Naruto simplemente se rió un poco por la pregunta. No le des mucha importancia, lo sabrás a su debido tiempo. ¿Ya estás mejor? ¿Ya calmé tus dudas sobre por qué finjo mis habilidades? Sasuke ahora ya parecía estar más tranquilo con la conversación que habían tenido, aunque muy por dentro, pensaba que no había sido buena idea haberla escuchado. Sí, ya estoy mejor, eso aclara muchas cosas. Aunque hubiera sido mejor que me lo hubieras contado antes, así no hubiéramos tenido este problema. Y tras una larga charla, Naruto se levantó del suelo. Supongo que el descanso terminó. Sasuke, aún necesitas entrenar tu control de chakra. ¿A qué esperas? Comienza a escalar. Sasuke por otro lado, aún se sentía cansado por el entrenamiento que estuvo haciendo todo el día. Lo siento, pero ahora mismo creo que se me hará difícil por mi falta de chakra. Pero antes de que el Uchiha siguiera con su excusa, Naruto lo interrumpió con aburrimiento en su voz. Por favor, ¿aún estás siguiendo el consejo que te dio Kakashi? Correr hacia el árbol no sirve, ya que mientras corres hacia el árbol, estás gastando energías. Lo mejor es tomar las cosas con calma. El chakra es simplemente una extensión de tu cuerpo, como un tercer brazo o un sexto sentido. Necesitas sentir que está ahí, no provocarlo para que salga de la nada. El pelinegro sabía lo de la extensión de su cuerpo, pero no entendía nada todo lo demás. ¿Qué quieres decir con eso? Acto seguido, Naruto sacudió a su compañero al ver que no estaba entendiendo. Para haberme conocido por más de 3 años aún te falta entenderme. Escucha, necesitas relajarte, estar calmado, y concentrarte al mismo tiempo. Es como cambiar tu respiración de automático a manual, tarde o temprano, vas a hacer que cambie a automático sin que tengas que hacer nada. Sasuke rápidamente apartó a su compañero, ya que se encontraba mareado por la sacudida. Ya entendí, solo debiste decirlo. El Uchiha aún se encontraba cansado, pero sabía que no iba a perder nada con solo intentarlo. Luego de unos segundos, Sasuke canalizó un poco de chakra, o lo último que le quedaba, en la planta de sus pies. Él ya estaba listo para intentarlo, aunque sabía que se iba a dar un buen golpe si fallaba. Espero no caer de cara contra el suelo.
Solo necesito relajarme y concentrarme. Y tras decir su oración, Sasuke trató de comenzar a escalar el árbol con sus pies, y para su sorpresa, él encontraba escalando el árbol lentamente paso por paso. ¿Es está funcionando? El pelinegro no podía creer que el truco de relajarse había funcionado. Naruto, por otro lado, no estaba impresionado ni en lo más mínimo al saber que su compañero lo estaba haciendo mal desde un principio. Ya lo tienes. Simplemente tienes que acostumbrarte a la sensación que estás sintiendo en este momento a la hora de escalar, y podrás escalar con los pies sin mucho esfuerzo. Ah, por cierto, procura no pensar en la prueba de cascabeles de Kakashi. Y como era de esperarse, el pelinegro perdió la concentración al recordar el estúpido plan que había ideado Naruto para robarle los cascabeles, haciendo que cayera de cara contra el suelo. El rubio no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa al haber visto a su compañero caer del árbol. Sin lugar a duda, era divertido burlarse de la gente. Oye Sasuke, ¿a qué sabe la tierra? Toma eso como una pequeña venganza por haberme atacado. El Uchiha tenía suerte de que apenas había subido un poco el árbol, porque si no, la caída hubiera sido más grande. Tobe, te golpearía si ahora mismo no estuviera tan cansado. Naruto simplemente se encogió de hombros mientras se volvía a sentar en el suelo. Tampoco es para tanto. Digo, fue solo una pequeña broma, no es como si alguien nos estuviera espiando. Además, pudiste mantenerte en el árbol por unos segundos estando quieto, y todo gracias a mi consejo. El pelinegro, al momento de escuchar su última frase, le habían atacado las dudas. Si Naruto podía escalar árboles sin problemas usando solo los pies desde hace años, ¿quién lo había entrenado en primer lugar? Luego de que el pelinegro se levantara del suelo, el Uchiha disparó su pregunta. Oye Dobe, hay algo que no entiendo. Si dices que mucha gente te odia, ¿quién te entrenó? Ya sabes, si ya sabías caminar en los árboles con los pies desde un principio, debió entrenarte a alguien que no te odiaba o sabía del Kyuubi. Era una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo confusa si el rubio se lo confesaba. Pero al ver que era el día de revelar secretos, Naruto lo reveló como si no tuviera mucha importancia. Así, fue el Kyuubi, él me enseñó cómo manejar bien el chakra. El pelinegro inmediatamente abrió los ojos como platos al escuchar la revelación de su compañero, pero al ver que lo había dicho como si nada, pensó que era una broma. Jaja, sí, cómo no, el Kyuubi te entrenó. Ya en serio, ¿quién fue? Naruto, por otra parte, le volvió a insistir que el Kyuubi le había entrenado. Bueno Sasuke, yo ya respondí mi pregunta, si no me quieres creer, ese es tu problema. Sasuke en cambio, no podía creer que el zorro de las 9 colas le había enseñado el uso del chakra. ¿En serio quieres que crea que el Kyuubi te entrenó? Que yo sepa, es una bestia que casi destruyó toda la aldea de Konoha, es imposible que esa cosa tenga conciencia. A simple vista, Sasuke tenía toda la razón, pero a alguien muy en el fondo, no le había gustado el comentario de Uchiha. Naruto, no es por quejarme sobre que hayas revelado que estoy dentro de ti, pero en serio, déjame matar a ese chico. No te preocupes, yo me encargo. Decía el rubio en voz alta. Sasuke se había confundido por un momento al escuchar las extrañas palabras que había dicho su compañero. Pero todo cobró sentido cuando Naruto se levantó del suelo para darle un golpe en la cabeza. Oye, ¿por qué me golpeas? El Uchiha se había enojado por el golpe repentino que había recibido por nada. A lo que el rubio le respondió algo molesto por las palabras anteriores de su compañero. Sasuke. No te metas con el Kyuubi. Él no destruyó la aldea porque quiso hacerlo, lo controlaron con un genjutsu, no lo culpes. Puede que sea un poco gruñón, pero fue el primer amigo que tuve desde que estoy existiendo en este mundo de mierda. Así que por favor, te pido que al menos no lo llames cosa, o bestia sin sentimientos. El Uchiha le costaba entender que la bestia que atacó la aldea, le había enseñado a su compañero sobre el chakra. No puede ser, en serio esa cosa puede. Digo, ¿esa criatura puede hablar contigo? Hagamos que lo que dices es verdad. ¿Cómo estás tan seguro de que él no va a controlarte a la más mínima oportunidad? Sasuke, si de verdad él hubiera querido escapar, lo hubiera hecho cuando yo era un bebé. No te preocupes por el Kyuubi, se la pasa durmiendo más que cualquier otra cosa. Aunque tiende a ser un poco agresivo con las personas que lo tratan como un trapo sucio. Pero ya hablando en serio, el Kyuubi me enseñó cómo usar el chakra, solo piénsalo, ¿quién en su sano juicio entrenaría al chico que tiene al 9 colas en su interior? Y justo al momento de decirle esas palabras, recordó a alguien que no había pensado en mucho tiempo. Al tipo con el traje verde que le había propuesto entrenar con la condición de no robar. El rubio, por suerte, su compañero no se había percatado de su pequeña ausencia al momento de recordar, ya que Sasuke aún seguía con la dicha idea de pensar sobre que el Kyuubi era el sensei de Naruto. Tobe, ya me has dicho de todo, lo único que te falta decir es que digas que eres hijo de uno de los legendarios Sannin o algo así. El rubio al escucharlo, no pudo evitar sonreír ante las palabras de su amigo ya que le parecía gracioso volver a ver su cara de sorpresa. No, no soy hijo de algunos de los Sannin, pero soy el hijo del cuarto Hokage, ¿eso cuenta?
El Uchiha ya no podía con tanta información que estaba recibiendo, primero con la revelación del Kyuubi en su interior, saber que tiene conciencia, y lo último, tener al frente al hijo del cuarto Hokage. Él solo quería saber el por qué su compañero fingía sus fortalezas, él nunca pensó que iba a recibir una sobreexplotación de información. Maldita sea Dobe, ¿realmente lo estás diciendo en serio? Naruto al escuchar la pregunta, su expresión cambió a una totalmente seria. Sí, realmente no estoy jugando, lo que dije es otro secreto de estado rango S. El cuarto Hokage es mi padre. Te explicaré, la historia es muy larga, así que te daré la versión corta. Mi padre estaba casado con una Uzumaki, ella tenía al Kyuubi antes de mí, alguien desconocido la secuestró y liberó al Kyuubi cuando me estaba dando a luz. Luego de eso, esa persona puso al Kyuubi en un genjutsu para hacer que atacara toda la aldea, nadie más sabía qué estaba pasando, ya que pensaban que el 9 colas era una bestia incontrolable. El caso es que mi padre tenía que sellar al Kyuubi rápido, y como mi madre estaba muy cansada por el parto, no pensaban que sobreviviría de nuevo a otro sellado, así que decidió que era mejor para todos sellar al Kyuubi en mí. Y eso es todo el resumen porque la historia es realmente larga y me da flojera dar los detalles. Sasuke ahora mismo ya se estaba arrepintiendo por haber provocado al rubio revelar su secreto, ya que estaba diciendo cosas que no necesitaba saber en ese momento. Demasiada información, ¿cómo sabes todo eso? No me digas que el Kyuubi te lo contó. Espera, si realmente eres el hijo del cuarto Hokage, ¿porque tienes una vida de mierda? Y sin esperar demasiado, Naruto le respondió aún manteniendo su expresión seria. Mi vida es una mierda porque el tercero Hokage y todos los que sabían de mi existencia, ocultaron mi verdadera descendencia, porque mi padre tenía muchos enemigos. Si descubrían que era su hijo, no dudarían en tomar venganza contra mí. El Uchiha por otro lado, sentía que la respuesta era demasiado estúpida, ya que también había otra solución. Eso no tiene sentido. Si eres una persona muy importante por ser el hijo del cuarto Hokage, y tener al Kyuubi en tu interior, porque el tercero Hokage o alguien que sabía de tus padres no te adoptó. Naruto al escuchar su pregunta, no pudo evitar soltar una gran sonrisa por la inteligencia de su amigo, tanto fue su ánimo que creó 5 clones para levantar al Uchiha en celebración por un logro que nadie más había alcanzado. Oh gran Sasuke, eres el único que piensa, encontré a alguien que al fin usa la cabeza. Sin duda eres el mejor, si fuéramos todos chicas, te haríamos el amor. Eres el más listo de la nación, por eso eres el primero de la generación. El pelinegro estaba totalmente confundido por la celebración que le estaban haciendo, sin lugar a duda, no había pensado que esto fuera a ocurrir. ¿Quieren bajarme? Creo que están exagerando. Luego de unos segundos, los clones de Naruto bajaron al Uchiha, para luego desaparecer en un humo. Sasuke aún seguía confundido por lo que había dicho, pero antes de que pudiera decir algo, observó de forma extraña la expresión de su compañero. Naruto estaba emocionado, pero le habló a su amigo estando muy enojado. Maldita sea, al fin alguien que usa el sentido común. Todo lo que dijiste fue lo mismo que había preguntado antes, todo, absolutamente todo. Nunca entendí del por qué ese maldito viejo me dejó a la suerte cuando era un huérfano. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Lo peor de todo es que cada vez que tenía hambre y no tenía dinero para comprar alimentos, ¿adivina qué hacía el viejo? Nada. Nada de nada. Siempre me dejaba un sobre con dinero al mes que no alcanzaba para casi una mierda. Todo me lo vendían caro, pero ese maldito viejo nunca hacía nada para solucionarlo. Te odio, oh maldito Hiruzen. Luego de decir su última oración con toda su fuerza, el rubio se acostó en el suelo tratando de recuperar el aliento. Sasuke por otro lado, se había sorprendido un poco lo que su compañero había dicho del tercero Hokage, él pensaba que eran personas cercanas, pero nunca pensó que su amigo lo odiara con todo su corazón. ¿Estás bien? Y tras escuchar la pregunta, Naruto se levantó del suelo. Sí, estoy bien. Solo necesitaba descargar toda mi ira con ese grito. Ese es mi segundo truco de vida, si alguna vez estás demasiado enojado y no quieres gastar tu enojo con alguien, grita con todas tus fuerzas. Y si es posible, trata de usar una almohada para tapar el sonido, a menos que quieran que te llamen loco. Dobe, espera un momento, si de verdad no te gusta tu vida, ¿por qué no dices que eres el hijo del cuarto Hokage? Tu vida posiblemente mejore después de eso. Naruto lo había pensado desde hace mucho tiempo, pero sabía que si lo hacía, su vida sería aún más complicada. Sasuke, no es fácil. Piénsalo, ¿acaso alguien en estos momentos me creería? Lo único que haría es hacer que todos se burlen de mí. Pero, no te preocupes, tengo planeado revelarlo al mundo en un suceso muy importante. Y cuando lo haga, espero recibir muchas disculpas de las personas que me trataron como basura. El Uchiha se sentía un poco mal por el rubio, ya que no pensaba que la vida del rubio era demasiado complicada. Pero, sabía que sin importar las consecuencias, él estaría ahí para apoyarlo sin importar si su plan resultara bien o mal. Por otro lado, Naruto se estaba impacientando para que llegara ese día, no era para revelar su identidad como hijo del cuarto Hokage, sino, para poner en marcha su plan de exterminar a los que casi lo llevaron a la muerte.
Ya falta poco para ese día. Esperé mucho tiempo para que llegara, unos cuantos meses no me harán daño. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, menudas palabras más estúpidas. Les haré pagar a todos los que me hicieron, y cuando eso ocurra, me sentiré mucho mejor al saber que limpie este mundo de las personas malas. Naruto no iba a dejar cabos sueltos, jamás en su vida había sentido tanto dolor y miedo. Aunque por fuera, alguien pensaría que era un debilucho por lo que había hecho en la academia, pero por dentro, era una caja gigante de sorpresas. Bueno, creo que debería seguir con el entrenamiento, no quiero quedarme atrás de Sakura. El rubio simplemente asintió con la cabeza para luego mostrarle una sonrisa maliciosa. Recuerda una cosa, Sasuke, todo lo que hablamos aquí, es un secreto. Si por alguna razón se lo dices a alguien, le diré a Mikoto-chan que usaste su imagen de cuerpo desnuda contra Kakashi. El Uchiha se había alterado por las palabras del rubio, ya que realmente no quería que su madre supiera de la prueba de los cascabeles. No se lo diga a Aas. Porque pienso que nos hiciste hacer eso a propósito para tener algo con que chantajearnos. Y tras escuchar la pregunta, el rubio le respondió con un tono sarcástico. Sí, ¿quién se hubiera imaginado que un chico tan guapo como yo, hubiera imaginado un plan tan perverso como ese? Naruto. El rubio, al escuchar su nombre de su enojado amigo, escaló lo más rápido un árbol para resguardarse de su compañero. Estoy a salvo, los Uchiha no trepan árboles. Sasuke sin lugar a duda, quería golpear a Naruto, pero sabía que si quería hacerlo, tenía que alcanzarlo a la cima del árbol. Y como era de esperarse, el Uchiha pasó todo el día escalando el árbol con sus pies para atrapar a Naruto. Pero para él, era imposible porque el rubio le hacía desconcentrarse a cada momento. A simple vista se podría decir que era un sabotaje, pero lo que Sasuke no sabía, era que Naruto lo estaba ayudando a hacer que se concentrara, mientras estaba siendo distraído. Habían pasado tanto tiempo en el bosque, que ya había anochecido. Sasuke estaba tan cansado, que Naruto no tuvo más remedio que llevarlo en la espalda a casa del señor Kazuna. Al pasar el tiempo, todos estaban cenando, tanto Sasuke como Naruto, estaban comiendo como si no hubiera un mañana. Parecía que estaban haciendo una competencia para ver quién terminaba su cena más rápido. Esto es grandioso, parece que hubiera pasado años desde que tuvimos tantos invitados al mismo tiempo en la mesa. Kazuna se encontraba feliz al ver lo lleno de vida que tenía la casa, pero sobre todo, estaba más feliz al ver que no se iba a preocupar por comprar alimentos gracias al rubio. ¿Me puede dar un poco más?, decía el rubio levantando su respectivo plato. Todos los que estaban en el lugar, se estaban sorprendiendo por lo tragón que era el chico. Sakura, por otro lado, le importaba más los modales que otra cosa. ¿Que no tienes modales? Ese ya es tu cuarto plato. ¿Acaso nunca te llenas? Naruto simplemente le daba igual lo que pensaran su compañera, él solo quería comer. ¿Qué quieres que te diga? La comida de Tsunami-chan es demasiado deliciosa. Deberías aprender de ella si algún día piensas casarte conmigo. Y como era de esperarse, la pelirrosada se atragantó un poco por culpa de su compañero. ¿Acaso crees que voy a casarme con alguien como tú? El chico simplemente le dio una sonrisa a su compañera al momento en el Tsunami le entregó otra porción al rubio. Muchas gracias, Tsunami-chan. Kakashi, al escuchar lo relajado que estaba su alumno, decidió que era buena idea disparar una de sus preguntas. Naruto, he escuchado que trajiste un montón de comida, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Todo el mundo esperaba que lo hiciera con mucho esfuerzo trabajando, pero fue todo lo contrario cuando todos lo escucharon hablar con la boca llena. Es muy fácil. Me lo robé porque como los vendedores de la aldea siempre me estafaban. La pelirrosada por otro se había indignado por lo mal acostumbrado que estaba su compañero hablando con la boca llena. Este chico no tiene modales. Espera, ¿robar? Naruto, no digas estupideces. El rubio, al escuchar a su compañera, supo que era un buen momento para burlarse de ella. Y después de haber tragado su comida, Naruto le habló en un tono egocéntrico. Sakura, me estás regañando mucho más de la cuenta. Si quieres enamorarme, estás yendo por mal camino. Soy una persona muy fácil de enamorar, solo con que alguien me dé un almuerzo y diga que me quiera, estaría completamente enamorado de esa persona. Aunque conociéndote, creo que me envenenarías. Ella sin lugar a dudas, quería moler a golpes a su compañero, pero no era buena interrumpir el ambiente de la cena. Al pasar la hora de la cena, el ambiente se había calmado un poco. Mientras que todos estaban en la mesa estaba reposando la comida, Sakura se había percatado de una fotografía que estaba en la pared. Era la familia, la familia de Tazuna para ser exacto. Pero era algo extraña, ya que la esquina de la foto, donde se suponía que debía estar alguien, había sido arrancada. Disculpe, esta fotografía está rota por alguna razón. Inari, vi que estuviste observándola toda la cena, parecía que había alguien en la fotografía, ¿quién era? Naruto en su mente se había confundido por sus palabras. ¿Y cómo diablos sabías que el niño estaba mirando la foto si estabas peleando conmigo? Tsunami, que estaba lavando los platos, se había puesto un poco triste por la pregunta. Era mi marido.
Y acto seguido, el viejo lo renombró con otro nombre. En esta tierra solían llamarlo héroe. Inari, tras escuchar las palabras de su abuelo, se apartó de la mesa para salir corriendo hacia la puerta de salida. Inari. Inari, ¿a dónde vas? Decía su madre preocupada, pero no había obtenido respuesta. Padre, no puedes hablar a la ligera sobre ese tema y lo sabes. Y tras decirle esas palabras, Tsunami, algo enojada, dejó de lavar los platos para perseguir a su hijo. Y como era de esperarse, hubo un silencio incómodo por varios segundos, silencio que había sido roto por las disculpas de la pelirrosada. Lo siento. Creo que no debí hablar sobre la foto. Kakashi sabía que no había que hablar sobre un tema que posiblemente iba a hacer muy doloroso, pero, realmente tenía curiosidad sobre qué le había pasado a la persona que había sido nombrado como héroe. No es por meterme en sus asuntos, pero me da algo de curiosidad. Seguramente hay una historia detrás de todo esto. No llaman a nadie héroe por nada. Y tras un largo suspiro, Kazuna accedió a contarles la historia sobre el hombre que estaba en la foto. No era su padre real. Él llegó a esta familia mucho después. Nos trajo mucha felicidad. Él e Inari estuvieron muy apegados. En esa época, Inari solía reírse por cualquier cosa. Pero luego. Y tras decir esa palabra, el viejo comenzó a soltar algunas lágrimas, lágrimas que caían lentamente por su cara hasta caer en la mesa. Todo terminó. Jamás volvió a reír o a sonreír. Y desde ese día, todo cambió. La palabra valor fue robada de esta isla, nos dejaron sintiéndonos impotentes y sin esperanzas. Desde ese día, desde que eso pasó. ¿Y qué pasó con Inari? Preguntó Kakashi. Primero necesitan saber sobre el hombre, su padre. El hombre que nos enseñó el valor, y era considerado un héroe en esta tierra. Pero antes de que el viejo pudiera siquiera comenzar su historia, Naruto lo interrumpió con un tono de aburrimiento en su voz, como si le diera igual la historia del viejo. Creo que es una historia muy aburrida, déjenme adivinar. El hombre de la foto fue un héroe que hizo muchas cosas por este pueblo, Inari lo admiraba, pero Gato lo mató enfrente de todo el mundo, y ahora está enojado porque su padre murió pensando que él era invencible. ¿Esa es la historia aburrida que nos piensa contar? Si es así, ¿dónde está mi premio? Naruto había soltado una gran sonrisa tras su última pregunta, ya que esperaba poder adivinar por completo la historia del viejo. Kazuna, por otro lado, se había quedado en silencio, pero al mismo tiempo sorprendido por haber escuchado el resumen directo del rubio. El silencio era tan evidente, que todos los que estaban presentes se habían dado cuenta que el rubio había dicho la verdad, pero había sido demasiado brusco al hablar de alguien que había muerto. Kakashi incluido supo que su estudiante había ido muy lejos burlándose de la persona que había sido considerada un héroe del pueblo. Naruto, creo que te pasaste un poco esta vez. Ay, por favor, ¿acaso importa? No es como si hiciera algo malo. Además, esa persona está muerta, da igual lo que haya pasado, no va a cambiar en nada sobre la situación en la que estamos. Naruto. Aunque una persona haya muerto, se le tiene que tratar con respeto, más si esa persona fue considerada un héroe. Incluso los héroes fueron personas normales con metas y sueños como nosotros. Tanto es así, que posiblemente ellos no pudieron cumplir su objetivo en la vida. Incluso hay gente que se propuso a cumplir sus últimos deseos después de la muerte por lo grandes que fueron. Justo en ese momento, el rubio no pudo evitar enojarse por haber escuchado la última frase del peliblanco. Cumplir los últimos deseos de un héroe, deseos de los cuales obviamente nunca se le fueron concedidos al cuarto Hokage cuando pidieron que cuidaran a Naruto. Y como era de esperarse, Naruto golpeó la mesa con su puño con algo de enojo. Cumplir sus últimos deseos, dices. Por favor, solo escucha lo que estás diciendo, las personas les da igual cumplir los deseos de sus héroes porque simplemente no les importan. Los héroes solo sirven como carne de cañón para que los demás imbéciles se aprovechen de ello. Mientras más importante seas, menor importancia tienes sobre las personas. Kakashi al escucharlo, no podía entender el pensamiento del rubio, así que con un simple suspiro, le respondió sabiendo que su alumno estaba realmente equivocado. Eso es lo que posiblemente piensas, pero, recuerda que nuestra aldea siempre se celebra el sacrificio que hizo el cuarto Hokage por haber salvado la aldea. Todos los que lo recordamos, honramos sus deseos. Esas palabras habían golpeado de cara a Naruto, ¿honrar sus deseos? Era algo totalmente mentira, él sabía perfectamente que no lo estaban haciendo. Ya que si Kakashi de verdad hubiera honrado sus deseos, lo hubiera salvado de casi ser asesinado por los aldeanos. Pero, esto no se iba a quedar así, ya que Naruto se levantó de la mesa completamente enojado. Honrar mi trasero. ¿Qué derecho tienes tú para decir esa basura? Que yo sepa. No has hecho una mierda para cumplir su último deseo. Solo eres un vago que siempre llega tarde cuando tenemos una misión. Para luego soltar la maldita excusa sobre que un gato de mierda se cruzó en tu camino. Si fuera tu sensei. Ahora mismo estaría decepcionado. Y tras decir su última oración, Naruto salió por la puerta dejándola abierta. En un principio quiso azotarla con todas sus fuerzas, pero supo que la rompería si lo hiciera.
Todos los que estaban presentes no sabían del por qué el rubio se había comportado de esa manera. Todos excepto Sasuke, ya que tenía una ligera idea de lo que estaba pasando. Sakura sobre todo, era la más confundida de todas, ya era extraño ver a su compañero actuar de esa manera. Kakashi por otro lado, se había preocupado por un segundo por las palabras del chico, como si por alguna razón, el rubio supiera de qué estaba hablando. Al día siguiente. Pasaron horas después de lo sucedido, horas de las cuales se podrían traducir que ya era de mañana. Una Sakura, que acaba de despertarse, se acercó a la cocina al ver que todos estaban en ella. Buenos días a todos. Decía ella con un gran bostezo. Pero para la pelirrosada, algo raro estaba ocurriendo, no podía evitar pensar que faltaba algo, pero luego de unos segundos, se percató que faltaba Naruto. ¿Dónde está Naruto? Conociéndolo, sería el primero en querer desayunar. Justo al momento de disparar su pregunta, Sasuke le respondió en un tono despreocupado. Naruto no llegó anoche, posiblemente por lo que ocurrió en la cena. Sakura no podía comprender lo que estaba ocurriendo, ella sabía que su compañero era una persona despreocupada que se le olvidaba los problemas en cuestión de horas, aparte de que nunca estaba dispuesto a faltar al desayuno, almuerzo o cena. Era algo muy extraño, que le hacía suponer que lo que había dicho Kakashi, realmente lo había molestado. El Uchiha al ver lo preocupada que estaba su compañera, le habló un poco para hacerle saber que el rubio estaría bien. No te preocupes Sakura, el Dobe estará bien, solo necesita más tiempo para desahogarse. Ya debería estar mejor. Tsunami, que preparaba el desayuno, no sabía lo que había sucedido, ya que el rubio se había ido del lugar como si nada después de haberle gritado a su sensei. Pero al saber que el chico había traído alimentos para la casa, le hacía suponer que el rubio no era tan mal chico, simplemente tenía problemas como todo el mundo. Yo realmente espero que Naruto esté bien. Que un niño la pase la noche solo en la calle es algo que no debería estar haciendo. El viejo por otro lado, le interesaba saber la historia del chico, ya que si alguien tan despreocupado como él se haya enojado de esa manera, debía ser por algo en concreto. Ustedes lo conocen. Ayer en la cena se comportó de forma muy extraña, ¿hay algún motivo para que se comporte de esa manera tan agresiva? Kakashi no hizo más que negar con la cabeza, ya que realmente, no sabía casi nada sobre el chico. Lo siento, pero es algo que no puedo responder, porque no sabemos cuál era su motivo. Sakura incluida, no podía decir mucho, ya que no sabía casi nada del rubio. No conozco muy bien a Naruto. En la academia, casi no hablaba con nadie. Era el peor de la clase, siempre sacaba malas notas, y siempre pasaba de grado de pura suerte. Sasuke-kun, tú lo conoces más que nadie, ¿sabes por qué se comportó de esa manera? El Uchiha no sabía exactamente qué había ocurrido, él sabía que se había enojado porque supuestamente, no habían cumplido los últimos deseos del cuarto Hokage. Pero era solo una especulación, ya que él no había profundizado en el tema. Lo siento Sakura, yo tampoco puedo comprender qué le ocurrió en la cena. Kakashi por otro lado, tenía una ligera sospecha de lo que estaba ocurriendo. Si el rubio por alguna razón había cambiado su personalidad de golpe, era porque estaba sufriendo los efectos secundarios de ese jutsu prohibido. El peliblanco sabía perfectamente que un clon de sombras común y corriente, no podía sangrar como si nada. Desde el día de ayer estuvo especulando sobre si de verdad, el chico había aprendido ese jutsu prohibido del pergamino, y al ver la forma en cómo se había comportado, solo había confirmado su teoría. Esto es malo. Si de verdad sabe usar ese jutsu, eso significa que los efectos secundarios ya le están afectando. Pero hay algo que no entiendo. Aprender ese jutsu tomaría semanas, aparte de tener que usar una cantidad exagerada de chakra. ¿Cómo pudo aprenderlo en una noche? Solo espero que pueda controlarlo, no quiero tener que lidiar con un chico bipolar. Lo que el Younin no sabía, era que el problema era mucho más grande de lo que parecía, y tendría que afrontarlo de cara, cuando llegara el momento. Mientras tanto, en alguna parte del bosque, en el lugar de entrenamiento para ser más específico, se encontraba un chico con ropa morada acostado en el suelo. Los sucesos que habían ocurrido el día anterior, lo habían obligado a dormir en el bosque, ya que no quería ver el rostro de Kakashi por la mentira que había dicho. Simplemente el hecho de tener que estar en el equipo de la persona que lo había dejado morir, era demasiado frustrante. Mientras el rubio dormía, alguien se le acercó. Oye. Vas a enfermarte si duermes aquí. Despierta. Decía alguien con una voz calmada mientras movía el cuerpo del chico para tratar de despertarlo. Naruto por otro lado, no tenía muchas ganas de hacerlo. No, mejor despiértenme en la tarde cuando el desayuno esté listo. Y tras decir esas palabras, Naruto se inclinó para usar su brazo como almohada. Vamos chico, si te quedas ahí, en verdad podrías enfermarte. El rubio simplemente quería seguir durmiendo, pero al ver que aquella persona no se lo iba a permitir, decidió mejor levantarse. Bueno ya desperté mamá. ¿Acaso eres dueña del bosque o algo parecido? Al momento de hacer la pregunta, Naruto observó detenidamente a la persona que tenía enfrente. Era una chica que por alguna razón se le hacía familiar, pero no recordaba en dónde la había visto.
No es buena idea dormir en un bosque sin siquiera cubrirte del frío, es malo para tu salud. La voz de la chica era tan calma que el rubio no podía pensar que era más hermosa que su compañera de equipo. No te preocupes cariño, es imposible enfermarme. Y con un gran bostezo, Naruto se levantó del suelo para luego estirar su cuerpo. ¿Qué hacías dormido en la mitad del bosque? La chica parecía algo curiosa por el rubio, ya que no era normal que alguien durmiera en el bosque. A lo que Naruto le respondió sin mucho esfuerzo, ya que le daba igual. Simplemente me he peleado con alguien y no quería ver su cara. Como sea, eso ya no importa. Y dime, ¿qué hace una chica linda como tú en un lugar como este? La chica inmediatamente se rió un poco por las palabras del chico. Solo recolectaba un poco de hierbas. Naruto, al percatarse de ello, observó la cesta de hierbas que ella llevaba en su mano. ¿Hierbas? ¿Eres de esas personas que les gustan las drogas? Y si es así, ¿me das un poco? Quiero saber cómo se siente fumar un poco de hierba. Ella sin lugar a duda, no le había gustado esa pregunta, ya que no pensaba de esa manera. Son hierbas medicinales. Oye, no te enojes, no especificaste el tipo de hierbas. Caray, todo el mundo está de mal humor cuando me conocen por primera vez ¿o qué? Tras escuchar la pregunta, ella le respondió tratando de calmarse. Si hablas así todo el tiempo, no me sorprende que le caigas mal a las personas. Naruto simplemente se rió un poco, ya que la chica había dicho la verdad. ¿Qué te puedo decir? Es mi especialidad. Bueno, dejando eso de lado, ¿estás 100% segura que esas hierbas no se pueden fumar? Por alguna razón inexplicable, el rubio volvió a hablar de nuevo sobre el tema de las hierbas, ya que al observar que la chica se molestaba con el simple mención de las drogas, la hacía enojar. Ya te dije que son hierbas medicinales. ¿Eres especialista en hacer enojar a alguien tan rápido? Naruto, al ver que a ella le había salido una vena de enojo en su frente, no podía dejar de reír, ya que le hacía gracia hacer enojar a las personas. No te enojes, es solo una broma. Luego de unos segundos, el silencio incómodo inundó el lugar, ambos simplemente se quedaron fijamente a los ojos sin decir una palabra. Pero luego de un minuto, el rubio se volvió a acostar al suelo. Bueno, supongo que seguiré durmiendo si no te importa. ¿Que no tienes algún lugar para dormir? Ella estaba completamente confundida sobre el asunto, sabía que el chico estaba con un grupo, pero no comprendía del por qué estaba durmiendo en el bosque por una simple discusión. Ya te dije que me he peleado con alguien por haber dicho algo que no me había gustado para nada. Pero, da igual. No es como si le importase a mucha gente si desapareciera. Ella simplemente le dio una sonrisa. Pero, ¿no es mejor que nada? Naruto estaba completamente confundido por la pregunta de la chica, lo cual era extraño, porque se suponía que él tenía que confundir a la gente. ¿Mejor que nada? No te entiendo. Chico, quiero decir que al menos tienes algunas personas de las cuales le importas. Ella, tras decir sus palabras, se quedó un poco pensativa por lo que había dicho. El rubio, por otro lado, ahora sabía perfectamente qué era lo que ella estaba hablando. Sí, tenía personas que podían llegar a preocuparse por él, como Sasuke, Mikoto, el viejo Teuchi, Ayame, y posiblemente Konohamaru. Naruto no sabía exactamente cuánto podía llegar su preocupación, pero era bueno tener su confianza. Sí, es bueno. Aunque créeme, hay muchos que estarían felices si me muriera. Él durante todos los días, no podía dejar de pensar sobre cómo era odiado por los aldeanos de Konoha, tanto, que había llegado al punto de tener pesadillas por ello. Pero antes de que siquiera pudiera decir algo más, ella le disparó otra pregunta que no venía al caso. Dime, ¿tienes a alguien apreciado por ti? Y tras escuchar la pregunta, un destello de recuerdos chocaron por su mente. Sí, tenía personas apreciadas como el equipo 7 y el puesto de Ichiraku, pero había alguien más en específico que quería proteger, pero había sido demasiado tarde para siquiera arreglar las cosas. Bueno, tengo a algunos. Aunque, hay alguien que me odia. La chica estaba confundida por las palabras del rubio, tanto que volvió a hacerle otra pregunta. ¿Te odia? ¿No será la persona con la que discutiste, o sí? Y como era de esperarse, Naruto se levantó del suelo por completo agitando sus manos en rotunda negación. No, claro que no, con quien discutí es un desgraciado, yo hablo de otra persona. Es una historia muy larga. Eso fue hace años, el resumen es que rompí la promesa que tenía con ella para protegerla. Pero eso hizo que me ganara su odio. Espera un momento, ¿por qué estoy hablando de eso? La chica simplemente se rió un poco por la inseguridad del chico. No te preocupes, a veces es bueno desahogarse cuando hablas con alguien de tus problemas. De todas maneras, es bueno que tengas a alguien que quieras proteger. Y por lo que dices al decir que lleva años odiándote, me hace pensar que de verdad la quieres mucho, tanto que aún mantienes tu promesa a pesar de que te siga odiando. Naruto sabía perfectamente lo que ella estaba hablando, era algo doloroso de recordar, pero era el riesgo que tuvo que tomar. Sí. Solo espero algún día arreglarlo. Y de un segundo para otro, la chica se había dado cuenta que se le estaba haciendo tarde. Creo que perdí la noción del tiempo, me tengo que ir. Hasta luego.
Nos veremos algún día. Oh, por cierto. Soy un chico. La chica, que era en realidad un chico, se marchó del lugar dejando a un Naruto completamente choqueado por sus palabras. Hubo un silencio incómodo por alrededor de 5 minutos, de los cuales, el rubio no había dicho absolutamente nada, hasta que explotó. No me jodas. Con razón se me hacía familiar esa chica. Resultó ser que era ese tipo de la máscara. ¿Por qué no me acordé de eso? ¿Que acaso no lo tenía en mi lista? Al hacer su pregunta, sacó de su bolsillo la lista que había hecho años atrás, y al leerlo, se dio cuenta que efectivamente había escrito sobre este suceso, solo que se le había olvidado leerlo. No puede ser. Realmente escribía pues hombre en mayúsculas. ¿Por qué diablos no lo he leído? Es increíble que me haya gustado alguien con un pito, ahora sí estoy traumatizado. Incluso dije que era más lindo que Sakura. Al menos Kira no está aquí, porque si no, estaría burlándose de mí ahora mismo. Solo espero no tener sueños eróticos de ese chico, porque si lo hago, tendré que planear mi suicidio. Y tras lo sucedido, pasaron por alrededor de 2 horas de las cuales, Naruto no podía sacar de su mente la imagen de la chica del cual en realidad era un chico. Ese sin duda, había sido clasificado como el segundo peor día de su vida, por haber sido realmente perturbador. Al pasar el tiempo, el rubio decidió entrenar un poco escalando árboles con los pies, ya que quería usar su mente para otra cosa y evitar pensar sobre su trauma más reciente. Luego de unos minutos, Kakashi, Sakura y Sasuke llegaron al lugar de entrenamiento. Para ellos, el rubio no se veía por ningún lado, haciéndoles pensar que posiblemente haya escapado hacia algún otro lado. Naruto. No está aquí. Porque no simplemente dejó un clon en la casa, él puede estar literalmente en todos lados usando solo sus clones. Y tras decir esas palabras, un grito resonó por el bosque. Sakura, eres muy fastidiosa. Primero te enojas porque uso clones, ahora resulta que quieres que haga uno, ¿cuándo vas a decidirte? El grupo inmediatamente observó en todas las direcciones tratando de ubicar el lugar proveniente de la voz. Tobe, ¿dónde estás? Al momento de hacer la pregunta, un kunai apareció de la nada clavándose al suelo. Sakura al ver la dirección en donde había venido el kunai, se había sorprendido por completo al observar que Naruto estaba de pie en una rama de un árbol. ¿Pero qué diablos? ¿Cómo es que está tan arriba? Sasuke por otro lado, no estaba sorprendido en lo absoluto, ya que sabía que su compañero podía hacer eso desde un principio. Pero, ahora mismo no podía comprender el por qué no estaba fingiendo, si ayer se la había pasado haciéndolo. Qué raro. Se supone que el Tobe tiene un peso anormal, ¿cómo es posible que esa rama pueda sostener su peso? Dicho y hecho, justo en ese momento, la rama en donde el rubio estaba parado, se rompió por su peso. El equipo 7, pero especialmente Kakashi, estaba esperando que Naruto reaccionase rápido antes de caer de cara contra el suelo. Él simplemente podía salvar a su alumno, pero quería ver si sus reflejos eran buenos para salvarse por sí mismo. Pero, no había ocurrido nada, ya que Naruto se estrelló contra el suelo. Kakashi simplemente tragó un poco de saliva por lo equivocado que había estado a la hora de pensar que su alumno lograría salvarse por sí mismo. Creo que lo he subestimado. Espero que esté bien. Sus compañeros preocupados fueron directos para ver cómo se encontraba, ya que caer desde tan alto más el peso que llevaba, podría suponer que dolía demasiado. Duele. Decía el chico muy adolorido. Cualquiera pudiera pensar que Rubio había fingido la caída, pero realmente, se había caído de verdad de la rama. Luego de otra sesión larga de entrenamiento, del cual el rubio no se molestaba en hacer ya que se había saltado el desayuno, volvieron a casa del señor Tazuna para almorzar. En unos días más, terminaremos el puente. Debo agradecerles por eso. Decía el viejo con una gran sonrisa, ya que si no hubieran seguido con su misión, ahora mismo Gato hubiera ganado. Tsunami incluso estaba feliz al saber que muy pronto la vida de todos en el pueblo iba a mejorar, pero al mismo tiempo preocupada ya que aún seguían estando en peligro. Lo hicieron bien. Pero aún así, deberían tener cuidado, escuché que algunos de los hombres de Gato estuvieron rondando el pueblo. Naruto por otro lado, le daba igual los secuaces de un tal Gato, ya que si no eran ninjas, no habría problemas en lidiar con ellos. Tazuna por otro lado, seguía con la duda del por qué sus invitados continuaron con la misión, pero no había encontrado el momento adecuado para preguntarlo. Había querido preguntarles esto. Pero no había tenido la oportunidad. ¿Por qué se quedaron a protegerme aunque los engañe al traerlos? Y como era de esperarse, Kakashi le respondió con una voz calmada. Los que se apartan del sendero de la justicia son cobardes, pero bajo el mando de un gran líder la cobardía no sobrevive. Ese fue un poema del primer Hokage. Naruto por otro lado, soltó un bufido por el poema del Jounin, ya que él desde un principio, no tuvo miedo de nada. Yo simplemente acepté ser parte de la misión porque no quería volver a la aldea, es muy aburrido hacer misiones para principiantes. De hecho, si quitamos la parte donde nos quieren muertos, serían unas buenas vacaciones. Solo necesito una cerveza y sería el chico más feliz del mundo.
Luego de eso, hubo un pequeño silencio por unos segundos por las cosas que había dicho el rubio. Que un chico de su edad prefiriera estar en un lugar peligroso que estar seguro en la comodidad de una aldea, les hacía suponer que el chico era un idiota, o tuvo una vida peor a la que está viviendo. Pero algo era seguro, Inari no le había gustado para nada lo que había dicho Naruto, ya que él precisamente no lo estaba disfrutando. Eres un idiota. Y eso los incluye a ustedes. Y tras decir su frase, el niño golpeó la mesa con la palma de su mano muy enojado mientras señalaba al rubio. Todos los que estaban presentes en el lugar, veían al niño algo preocupado por la posible estupidez que había provocado Naruto. Todos esos estúpidos entrenamientos son una pérdida de tiempo. Gato tiene todo un ejército, los va a derrotar y luego los matará. No importa lo que pase, el fuerte siempre supera al débil. Poco a poco, Inari comenzó a lagrimear por el enojo y la impotencia que estaba sintiendo. El rubio, en cambio, sabía perfectamente qué era lo que estaba hablando, pero eso no lo iba a detener con su misión. Y con una sonrisa arrogante, le habló al niño. Pobre niñito. Creo que el idiota aquí eres tú, ¿acaso no ves que somos? Pero antes de que Naruto pudiera seguir hablando, Inari le volvió a gritar. ¿Por qué mejor no te callas? Tu forma de hablarme enferma. No sabes nada de esta tierra. Solo eres un metiche. Tú siempre te burlas de todo como si fuera un juego. Apuesto que tú no sabes lo que es sufrir, y ser tratado como una basura. La expresión de Naruto había cambiado de una sonriente a una muy feliz, ya que de verdad le estaba haciendo mucha gracia saber que el chico no sabía nada sobre la vida injusta del rubio. Tanto era su sonrisa que se levantó de su asiento para alborotar el cabello del niño. Oh, pobre iluso, este niño cree que sabe todo de mí. Inari por otro lado, se había enojado aún más por la actitud del rubio, simplemente no le gustaba ver a alguien feliz por la miseria que estaba sufriendo como si fuera un juego. No me toques. El niño, usando el tenedor que tenía en su mano, procedió a apuñalar al rubio que tenía a su lado, pero él lo había detenido sosteniendo el brazo de Inari con algo de fuerza. El rubio por otro lado, su expresión contenta, había cambiado a una totalmente neutral. Naruto podía tolerar muchas cosas como, ser gritado, ser amenazado, o incluso ser insultado, pero, lo único que no podía tolerar era, ser atacado. Había sido atacado muchas veces en el pasado, de las cuales, no era nada bonito, simplemente el hecho de pensar que la persona que tenía enfrente lo quería lastimar, le hacía tener muy malos recuerdos. Interesante. Simplemente interesante. Poco a poco el ambiente se estaba tensando en el lugar, todo en ese momento, pensaron que algo iba a ocurrir. Pero por alguna razón pensaron que no iba a ocurrir nada, ya que era Naruto, da igual cuánto se le pudiera enojar, no iba a ser capaz de lastimar a un niño. O eso eran lo que pensaban, hasta que cambiaron de opinión cuando escucharon a Inari gritar por la presión que el rubio le estaba ejerciendo en su brazo. Suéltame, me duele. Pero Naruto no lo soltaba, se le quedó observando aún con su expresión neutral. Niño. ¿Cómo quieres que te lo explique? Ya me hartó tu forma de pensar. Sí, acepto que me insultes y me grites. Pero acabas de hacer algo que más odio en este mundo, y es que me ataquen. Todos no sabían lo que estaba ocurriendo, ya que era la primera vez que estaban observando esa nueva faceta del rubio, tanto que el Uchiha tuvo que intervenir en el asunto. Tobe, ¿qué estás haciendo? Es solo un niño. Acto seguido, Naruto observó a su compañero de la misma manera que al niño. Niño no, yo simplemente me estoy defendiendo. Además, ¿no lo has oído? Dijo que está sufriendo, y sé perfectamente cómo hacer para que deje de sufrir. Aquellas palabras simplemente hicieron que Sasuke se asustara un poco, ya que sabía perfectamente qué iba a hacer con aquellas palabras. ¿Qué estás pensando hacer, Tobe? Pero antes de que pudiera hacer algo, Naruto sacó de su bolsillo un kunai, para ponerlo en el cuello del chico. Solo piénsalo. Si desaparecemos al chico, no ocurriría nada. La misión dice que solo debamos proteger al constructor de puentes y nadie más. Justo en ese momento, un aura roja muy conocida por el Jounin rodeó al rubio, haciendo que el ambiente estuviese más tenso que la última vez. Pero no solo era eso, ya que de la nada, Naruto comenzó a reírse como un niño de 5 años. Niño, si crees que tu vida es una mierda, es porque nunca has visto la miseria que he vivido. Pero no te preocupes, conozco un buen método para hacer que dejes de sufrir. Pero antes de que el rubio pudiera hacer algo, Kakashi ya se encontraba detrás de él, apuntando un kunai en su cuello. Suelta al chico. Decía el Jounin con una tonalidad totalmente seria, ya que no le gustaba ver cómo se estaba comportando su alumno. Pero eso a Naruto le daba igual, ya que su aura roja había aumentado. Bueno. Supongo que tendré que adelantar mi venganza. Fin del capítulo.